La mano de Elena temblaba mientras sostenía el pomo de la puerta. Del otro lado, en aquella habitación del segundo piso de la mansión Valdivieso, la esperaba un niño de 11 años que no había pronunciado palabra alguna en 2 años completos. 2 años de silencio absoluto. 2 años de médicos, terapeutas, especialistas que entraban y salían moviendo la cabeza con pesar. 2 años de una familia destrozada que había perdido toda esperanza. Elena Mendoza tenía 53 años, manos curtidas por décadas de trabajo, y un uniforme de niñera prestado que le quedaba un poco grande. El olor a lavanda del detergente barato aún se aferraba a la tela gris. Sus zapatos, aunque lustrados con esmero esa misma mañana, mostraban los años de caminar por calles sin pavimento. Había llegado a esa casa apenas 3 horas antes, con una pequeña maleta de cartón y el peso de una vida entera de necesidad apretándole el pecho. La señora Valdivieso, Constanza, le había dado las instrucciones con voz seca, casi mecánica, mientras sus ojos vagaban por las ventanas del salón principal, sin realmente ver nada. El niño no habla, no mira, apenas come. Solo necesito que esté con él, que lo cuide. Las otras niñeras no duraban más de una semana. No soportaban el silencio. Había una súplica escondida detrás de aquella frialdad, Elena lo había notado. Una súplica de madre que ya no sabía cómo alcanzar a su propio hijo. Ahora, frente a esa puerta de madera de roble con manijas de bronce, Elena respiró hondo. El pasillo olía a cera de muebles caros y a ese aire reciclado de las casas demasiado grandes. A través de la ventana al final del corredor, podía ver el jardín perfectamente podado, las fuentes de agua, el camino de piedras que serpenteaba entre rosales importados. Todo tan distinto al cuarto de 3 por 3 metros que ella compartía con su hija Rocío en el barrio Las Acacias, donde las paredes tenían humedad y el techo goteaba cada vez que llovía fuerte. Giró el pomo. La puerta se abrió sin hacer ruido, bien aceitada, cara. La habitación era enorme. Las cortinas de terciopelo azul oscuro estaban casi cerradas, dejando pasar apenas una rendija de luz dorada del atardecer de ese martes 14 de marzo. Elena pudo distinguir muebles de madera oscura, una cama con dosel, estanterías repletas de libros que probablemente nadie leía, juguetes ordenados con precisión militar que parecían más decoración que objetos de uso. Y allí, junto a la ventana, estaba él, Matías Valdivieso. 11 años, sentado en su silla de ruedas con la espalda muy recta, mirando hacia el jardín a través de esa rendija de luz. Su cabello castaño claro estaba perfectamente peinado, su camisa blanca impecable, los pantalones de tela fina planchados con esmero. Pero había algo en la quietud de su cuerpo, en la forma en que sus manos descansaban sobre los apoyabrazos de la silla, que partía el alma. Era la quietud de alguien que había dejado de esperar. Elena cerró la puerta tras de sí con suavidad. Sus zapatos apenas susurraron sobre la alfombra persa mientras avanzaba. Podía escuchar su propia respiración, el latido acelerado de su corazón, el distante rumor de voces en la planta baja. La casa era tan grande que los sonidos se perdían como fantasmas entre sus paredes. «Hola, Matías», dijo Elena con voz suave, acercándose despacio. No hubo respuesta, ni siquiera un parpadeo. El niño seguía mirando hacia el jardín, como si ella no existiera. Elena había visto esa mirada antes, la misma mirada vidriosa de su hija Rocío, cuando tenía fiebre alta y deliraba, como si estuviera presente pero ausente al mismo tiempo. Se acercó un poco más. Podía ver ahora el perfil delicado del niño, las pestañas largas proyectando sombras sobre sus mejillas pálidas, la mandíbula apretada. Era hermoso de esa forma frágil que tienen las cosas rotas. Sus ojos, de un verde agua profundo, no parpadeaban, simplemente miraban. «Me llamo Elena», continuó ella, aunque sabía que probablemente no recibiría respuesta. «Tu mamá me contrató para cuidarte, para hacerte compañía». Se detuvo a su lado, sin invadir su espacio, sin forzar contacto. Había aprendido eso cuidando niños, durante 30 años. Los niños heridos necesitan espacio antes que abrazos. El silencio se espesó entre ellos. Elena miró hacia donde miraba Matías. El jardín se extendía como una postal perfecta. Los últimos rayos del sol teñían las rosas de tonos naranjas y rosas. Un jardinero al que apenas se distinguía trabajaba cerca de los setos. Todo tan ordenado, tan cuidado, tan vacío de vida real. «Es bonito el jardín», murmuró Elena, más para sí misma que para él. «Aunque sabes, yo siempre he pensado que los jardines muy perfectos son un poco tristes. Les falta el desorden de la vida, ¿sabes? Como cuando las flores crecen donde quieren, no donde alguien decidió que debían crecer. Nada, ni un movimiento». Elena se sentó en el borde de la cama,
a una distancia respetuosa. Podía ver la tensión en los hombros del niño, la forma en que sus dedos se curvaban ligeramente sobre los apoyabrazos. No era la postura de alguien relajado. Era la postura de alguien esperando que todo terminara. Cuando yo era niña, comenzó Elena, dejando que su voz fluyera suave como un arroyo, vivíamos en una casa muy pequeña en el campo. Teníamos un jardín también, pero no se parecía en nada a este. Era más bien un desastre. Se rió quedamente. Mi mamá plantaba de todo sin orden. Tomates junto a claveles, hierbas aromáticas mezcladas con malezas que insistía en que eran medicinales. Mi papá se quejaba, decía que parecía que un tornado había organizado el jardín. Elena miró sus propias manos, las arrugas profundas, las cicatrices de quemaduras de cuando trabajaba en aquella cocina industrial hace años. Pero a mí me encantaba, porque cada rincón tenía vida. Los pájaros anidaban entre el desorden. Las mariposas venían porque había flores de todas las épocas del año. Era ruidoso, caótico, imperfecto. Era real. Se atrevió a mirar a Matías. Seguía inmóvil, pero Elena notó algo, una tensión diferente, como si estuviera escuchando aunque pretendiera no hacerlo. Supongo que eso es lo que extraño de aquellos días, continuó, su voz bajando a un susurro. La imperfección, la vida que no pide permiso para crecer. El silencio que siguió fue distinto. Menos hostil, como si el aire de la habitación hubiera aflojado un poco su presión. Elena se levantó despacio. Bueno, Matías, estaré aquí si necesitas algo. Cualquier cosa. Caminó hacia la puerta, sus pasos suaves, sin prisa. Estaba a punto de girar el pomo cuando lo escuchó. Un susurro. Tan bajo que Elena pensó que lo había imaginado. Se quedó paralizada, con la mano en el pomo, conteniendo la respiración. Espera. La palabra flotó en el aire como una pluma. Elena sintió que el corazón se le detenía, y luego se disparaba. Se dio vuelta despacio, muy despacio, con miedo de que cualquier movimiento brusco rompiera el hechizo. Matías había girado la cabeza. Por primera vez, la miraba directamente. Sus ojos verdes, esos ojos que todos decían que estaban muertos, brillaban con algo que Elena no podía definir. ¿Reconocimiento? ¿Confusión? ¿Miedo? Matías, susurró Elena, sin atreverse a moverse. El niño la miraba fijamente, estudiándola. Su respiración se había acelerado. Elena podía verlo en el sutil, subir y bajar de su pecho. Sus manos se aferraron a los apoyabrazos con más fuerza. Y entonces, en medio del silencio atronador de esa habitación elegante, en medio de la luz dorada del atardecer que se colaba por las cortinas, Matías Valdivieso abrió la boca y susurró las palabras que cambiarían todo. Te conozco. Elena sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Qué? Te conozco, repitió Matías, su voz temblando como una cuerda de violín demasiado tensa. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no cayeron. Tú eres la señora que... Pero antes de que pudiera terminar, un sollozo le cortó las palabras. Todo su cuerpo comenzó a temblar. Las lágrimas que había contenido durante 2 años completos de silencio sepulcral, comenzaron a rodar por sus mejillas. Elena corrió hacia él sin pensarlo. Se arrodilló frente a la silla de ruedas, tomando las manos frías del niño entre las suyas. ¿Qué dices, mi amor? ¿De dónde me conoces? Su voz era un susurro urgente, cargado de una emoción que no entendía. Matías la miraba como si estuviera viendo un fantasma, como si estuviera viendo un sueño hecho real, como si estuviera viendo la respuesta a una pregunta que había vivido dentro de él durante demasiado tiempo. Tú eres, intentó de nuevo, pero los sollozos eran más fuertes ahora. Tú eres la señora del parque, la del Parque San Antonio, hace 3 años. Yo estaba... Las palabras se perdieron en llanto. Elena sintió que algo en su interior se resquebrajaba. El Parque San Antonio, 3 años atrás. Su mente comenzó a rebobinar, a buscar, a recordar. Afuera el sol se ocultaba completamente, tras las colinas. Las sombras invadieron la habitación. Pero allí, arrodillada en esa alfombra persa que valía más que todos sus muebles juntos, sosteniendo las manos de un niño que acababa de romper 2 años de silencio, Elena Mendoza sintió que el mundo se detenía. Dios mío, susurró, y en su voz había reconocimiento, sorpresa, incredulidad. Dios mío, no puede ser. Tú eres... Pero la puerta se abrió de golpe. Constanza Valdivieso entró como un vendaval, con su vestido de diseñador color marfil y sus tacones repiqueteando sobre el suelo de madera. Su rostro, habitualmente compuesto en una máscara de control, mostraba alarma. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué llora? ¿Qué le hizo?
Las acusaciones salieron como disparos. Elena se puso de pie de inmediato, soltando las manos de Matías, pero el daño estaba hecho. Constanza vio la escena, su hijo llorando por primera vez en 2 años, esta mujer desconocida arrodillada frente a él, una intimidad que no debería existir. «Señora, yo no…», comenzó Elena. «Salga de aquí». Ahora, la voz de Constanza era hielo puro. «Pero él habló, señora». Matías habló. El silencio que siguió fue ensordecedor. Constanza miró a su hijo, quien había dejado de llorar abruptamente, y ahora miraba al suelo, su cuerpo temblando todavía. Habló. La palabra salió cargada de un dolor tan profundo que Elena sintió su peso en el aire. «Sí, señora. Me reconoció. Dijo que me conocía del… suficiente». Constanza levantó una mano temblorosa. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, con ira, con miedo, con esperanza. «Salga. Déjenos solos». Elena vaciló. Miró a Matías, quien ahora temblaba en silencio con la cabeza gacha. Quería quedarse, quería explicar, quería entender qué acababa de pasar. Pero la mirada de Constanza no admitía discusión. Salió de la habitación con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Cerró la puerta tras de sí, y se quedó en el pasillo, con las manos apretadas contra su pecho, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. El Parque San Antonio, 3 años atrás. Y entonces lo recordó todo. Pero espera, ¿cómo llegaron hasta aquí? Déjame contarte desde el principio, porque esta historia no comenzó en esta mansión, ni siquiera en ese parque 3 años atrás. Esta historia comenzó mucho antes, en las calles polvorientas de un barrio donde la esperanza era un lujo, y la supervivencia era el único arte que importaba aprender. Esta historia comenzó con una mujer llamada Elena Mendoza, y una vida entera de injusticias, que la habían moldeado como el agua moldea la piedra, con paciencia, con dolor, con una persistencia que no se rinde. Y ahora, de pie en ese pasillo de mansión, Elena entendía que todas aquellas injusticias, todos aquellos golpes, todas aquellas noches de hambre y días de humillación, la habían traído exactamente aquí, a este momento, a este niño, a este silencio que acababa de romperse. La historia real estaba por comenzar. Elena Mendoza había nacido un 23 de agosto de 1970 en un pueblo tan pequeño, que ni siquiera aparecía en la mayoría de los mapas. San Isidro del Monte era un conjunto de casas de adobe dispersas a lo largo de una carretera polvorienta, que conectaba 2 ciudades más grandes. Su madre, Carmela, trabajaba lavando ropa ajena en el río. Su padre, Jacinto, se partía el lomo en los campos de otros, cosechando bajo un sol que no perdonaba. Elena creció con las manos sucias de tierra, los pies descalzos sobre piedras calientes, el estómago rugiendo de hambre más veces de las que podía contar. Pero también creció con algo que ninguna pobreza podía quitarle, una fiereza silenciosa en el corazón, una determinación que su madre veía brillar en sus ojos negros cada vez que la niña apretaba la mandíbula frente a una injusticia. «Esta niña va a ser diferente», le decía Carmela a Jacinto en las noches, cuando creían que Elena dormía. «Esta niña tiene fuego adentro». Y tenía razón. A los 16 años, cuando la mayoría de las chicas del pueblo ya estaban casadas o camino a estarlo, Elena tomó el autobús a la capital con 23 pesos en el bolsillo y un vestido prestado. Dejó atrás a sus padres, a sus 5 hermanos menores, a todo lo que conocía. Porque en San Isidro del Monte no había futuro, solo el mismo ciclo de pobreza repitiéndose generación tras generación. La capital la recibió como recibe a todos los que llegan huyendo de la miseria con indiferencia. Elena durmió en la terminal de autobuses, las primeras 3 noches, acurrucada entre su pequeña maleta de cartón y el miedo. El 4.º día consiguió trabajo en una casa de familia acomodada en el barrio alto. Limpieza, 12 horas diarias por un sueldo que apenas alcanzaba para un cuarto compartido con otras 3 muchachas, en una vecindad en Las Acacias. Esa casa se llamaba Casa Mendoza, propiedad de la familia Mendoza Lynch, o Rodrigo Mendoza Lynch, era un empresario de la construcción. Su esposa Patricia, una mujer de sociedad, que organizaba tés benéficos, mientras sus empleadas domésticas comían las sobras en la cocina. Tenían 3 hijos, Sebastián, Mariana y el pequeño Tomás. Elena trabajó allí durante 2 años. 2 años de fregar pisos de mármol, de lavar ropa cara con detergentes especiales, de servir comidas que costaban más que su sueldo mensual. 2 años de escuchar conversaciones sobre viajes a Europa mientras ella ahorraba cada centavo para enviar a su familia. Pero también fueron 2 años en los que Elena se enamoró.
Jorge Mendoza no tenía ninguna relación con la familia Mendoza Lynch, era solo una coincidencia de apellidos. Jorge era el jardinero de la casa vecina, un joven de 23 años con sonrisa fácil y manos callosas. Se conocieron una tarde de junio cuando Elena estaba colgando ropa en el tendedero del patio trasero, y él estaba podando los setos del otro lado de la reja. «Tienes las manos más bonitas que he visto», fue lo primero que Jorge le dijo, y Elena se rió porque sus manos eran cualquier cosa menos bonitas, curtidas y ásperas del trabajo. «Eres un mentiroso», le respondió ella. «Soy un mentiroso con buen gusto», sonrió él. Se casaron 6 meses después en una ceremonia simple en la iglesia del barrio Las Acacias. No hubo vestido blanco ni fiesta grande, solo los votos intercambiados frente a un cura comprensivo y una decena de amigos. La felicidad que Elena sintió ese día fue real, pura, intensa. Por primera vez en su vida sentía que pertenecía a algo, a alguien. Rocío nació un año después, un 14 de febrero, en el hospital público entre gritos de dolor y lágrimas de alegría. Era pequeña, perfecta, con los ojos de su padre y la mandíbula firme de su madre. Elena la sostuvo contra su pecho, en esa sala de maternidad atestada, y le susurró promesas al oído. «Vas a tener más que yo, vas a estudiar, vas a ser alguien». Por 3 años, la vida fue buena. No fácil, nunca fácil, pero buena. Jorge trabajaba duro, Elena trabajaba duro, Rocío crecía sana y risueña, en ese cuarto pequeño de Las Acacias. Las noches olían a sopa de lentejas, y las mañanas a café barato pero caliente. Era suficiente. Hasta que dejó de serlo. Jorge murió un martes 8 de septiembre, 3 días después del 4º cumpleaños de Rocío. Un accidente en una obra de construcción donde trabajaba por extra los fines de semana. Un andamio que cedió, una caída de 3 pisos, huesos rotos y órganos destrozados. Murió camino al hospital, sosteniendo la mano de Elena, tratando de decirle algo que ella nunca pudo entender entre la sangre que llenaba su boca. El mundo de Elena se desmoronó esa tarde. No hubo indemnización, porque Jorge trabajaba sin contrato, en negro, como trabajaban todos los que necesitaban dinero desesperadamente. La empresa constructora negó toda responsabilidad. Los abogados costaban dinero que Elena no tenía. Así que enterró a su esposo en el cementerio municipal, en una tumba sin lápida porque las lápidas eran caras, y volvió al trabajo al día siguiente porque las viudas pobres no tienen el lujo del duelo. Pero algo había cambiado en Elena. El dolor la había endurecido, sí, pero también la había agudizado. Ahora veía el mundo con una claridad brutal. Veía la injusticia, no como casualidad sino como sistema. Veía cómo los ricos se hacían más ricos, mientras los pobres morían en andamios sin nombre. Y en lo profundo de su corazón, donde antes había habido solo amor y esperanza, comenzó a crecer otra cosa, rabia. Los años que siguieron fueron una batalla constante. Elena trabajó en casa tras casa, limpiando, cuidando niños, cocinando, lavando. Rocío crecía viendo a su madre salir antes del amanecer y regresar después del anochecer. Crecía con ropa de segunda mano y zapatos remendados, pero también con libros que Elena compraba en mercados de pulgas, y con una educación que su madre defendía como si fuera oro. «La educación es lo único que no te pueden quitar», le decía Elena a Rocío cada noche, mientras repasaban las tareas a la luz de una vela, porque habían cortado la electricidad otra vez. «Todo lo demás pueden robártelo, pero lo que está aquí», tocaba la frente de su hija, «aquí nadie puede entrar». Rocío era brillante, tan brillante que sus maestros llamaban a Elena para decirle que la niña tenía potencial, que debería estudiar en una mejor escuela, que era una lástima ver tanto talento desperdiciado en el colegio público del barrio. Pero las mejores escuelas costaban dinero. Dinero que Elena no tenía aunque trabajara 18 horas al día. Así que Elena hacía lo que podía, ahorraba cada centavo. Compraba libros usados, se deshacía de todo lujo, por pequeño que fuera. Comía menos para que Rocío comiera más, caminaba kilómetros para ahorrar el pasaje del bus. Se humillaba pidiendo descuentos, rogando extensiones de pago, aceptando trabajos que otras personas rechazaban. Y en algún lugar profundo de su ser, la rabia seguía creciendo. No era una rabia explosiva, no era violenta, era fría, paciente, calculadora. Era la rabia de quien ha aprendido que el mundo no es justo, pero que tal vez, solo tal vez, uno puede inclinar la balanza 1 milímetro a su favor, si es lo suficientemente astuta. Fue en ese estado mental, en ese punto de su vida donde la desesperación se encontraba con la determinación, Elena llegó al Parque San Antonio aquel día de octubre de hace 3 años. Era un sábado, Rocío tenía 10 años,
y Elena había prometido llevarla al parque, uno de esos raros días libres donde podían fingir que eran como las otras familias. El Parque San Antonio era bonito sin ser demasiado elegante, con árboles viejos que daban buena sombra, un lago artificial donde los niños alimentaban a los patos, bancas de madera desgastadas por el tiempo. Elena se sentó en una de esas bancas mientras Rocío corría hacia los columpios. El sol de la tarde era dorado, suave. Por un momento, Elena cerró los ojos y simplemente respiró. El cansancio de su cuerpo era tan profundo que se sentía en los huesos. Cuando abrió los ojos, lo vio. Un niño en silla de ruedas, solo, cerca del lago. Tendría unos 8 años. Cabello castaño claro, ropa cara. Miraba el agua con una expresión de tristeza tan profunda que incluso a la distancia, Elena la sintió. Miró alrededor buscando a sus padres o a quien fuera que lo cuidara, pero no vio a nadie. El niño se inclinó hacia adelante, demasiado hacia adelante, y Elena vio lo que iba a pasar un segundo antes de que pasara. La silla de ruedas se inclinó. El niño cayó hacia el agua con un grito ahogado. Elena no pensó, su cuerpo se movió por puro instinto. Corrió hacia el lago más rápido de lo que había corrido en años. Se lanzó al agua sin importarle su ropa, su única muda de ropa decente, el frío que le cortaba la respiración. El agua le llegaba a la cintura, pero el pánico del niño lo hundía más. Elena lo alcanzó, lo sujetó, lo sacó del agua tosiendo y llorando, lo llevó hasta la orilla y lo dejó sobre el pasto. El niño temblaba violentamente, sus ojos verdes muy abiertos, aterrorizados. «¿Estás bien? ¿Estás bien?», le susurraba Elena, mientras le frotaba la espalda, ayudándolo a expulsar el agua que había tragado. «Ya pasó. Estás a salvo». El niño la miraba con una expresión que Elena nunca olvidaría. Era gratitud mezclada con algo más, sorpresa, como si nadie nunca hubiera corrido hacia él de esa manera, como si nadie nunca se hubiera arriesgado por él. «¿Cómo te llamas?», le preguntó Elena con voz suave. El niño abrió la boca, pero antes de que pudiera responder, llegaron los gritos. Una mujer corría hacia ellos, elegante, hermosa, con vestido de diseñador y tacones que se hundían en el pasto. Detrás de ella venía un hombre con traje caro, el celular pegado a la oreja, y más atrás, una niñera joven que lloraba histéricamente. «Matías, Dios mío, Matías». La mujer se arrojó al suelo junto al niño, apartando a Elena de un empujón. Sus manos perfectamente manicuradas revisaban al niño con desesperación. «¿Estás bien? ¿Qué pasó?». «Se cayó al agua», explicó Elena, todavía de rodillas en el pasto, empapada y temblando de frío. «Yo solo». «¿Dónde estabas?». El hombre, claramente el padre, se giró hacia la niñera que lloraba. «¿Dónde mierda estabas?». Yo solo fui un segundo al baño, señor Valdivieso». «Un segundo». Él estaba... «Un segundo». La voz del hombre era veneno puro. «En un segundo mi hijo casi se ahoga». «Pero no se ahogó», intervino Elena, poniéndose de pie despacio. «Está bien. Solo asustado». La mujer, Constanza Valdivieso, según acababa de escuchar, la miró por primera vez realmente. La evaluó de arriba abajo con esos ojos entrenados para medir el valor de las personas, por su ropa, sus zapatos, su clase social. Elena vio el desprecio cruzar por su rostro, aunque la mujer lo disimuló rápido. «Gracias por ayudarlo», dijo Constanza con voz tensa, pero había algo falso en su gratitud. Como si la avergonzara que una mujer como Elena hubiera tenido que salvar a su hijo. «No hay nada que agradecer», respondió Elena. Se agachó para mirar a Matías a los ojos. «Cuídate. Sí, ten más cuidado cerca del agua». Matías la miraba con esos ojos verdes intensos, sin parpadear. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero su madre lo levantó del suelo. «Ya basta, Matías. Vámonos». Constanza miró a su esposo. «Rodrigo, trae el auto. Tenemos que llevarlo al médico». «Estoy llamando a la niñera nueva ahora», masculló Rodrigo, y luego señaló a la joven que lloraba. «Tú estás despedida. No quiero verte nunca más». Elena observó la escena, la familia perfecta en crisis, la niñera llorando, rogando otra oportunidad. El niño en la silla de ruedas mirándola a ella mientras su madre lo alejaba. Había algo profundamente triste en todo aquello. Dinero, belleza, clase social, y sin embargo tanto dolor. Constanza se detuvo antes de irse. Se dio vuelta hacia Elena, con una expresión que era difícil de leer. «¿Cómo te llamas?». «Elena. Elena Mendoza». «Elena». Constanza sacó su cartera, una cosa de piel cara con herrajes dorados. Sacó varios billetes y se los extendió. «Por tu ropa, por las molestias». Elena miró el dinero. Eran muchos billetes,
probablemente más de lo que ganaba en una semana. Su primera reacción fue tomarlo, necesitaba ese dinero desesperadamente. Pero algo en la forma en que Constanza lo ofrecía, como si fuera limosna, como si fuera una transacción que cerraba cualquier deuda moral, la detuvo. No necesito su dinero, dijo Elena en voz baja. No seas tonta. Es mucho dinero. Constanza agitó los billetes impaciente. He dicho que no lo necesito. Las dos mujeres se miraron. En ese momento, en ese parque, bajo ese sol dorado del atardecer, se estableció algo entre ellas. No era amistad, no era respeto. Era algo más complicado. Era el reconocimiento de que pertenecían a mundos diferentes, y que esos mundos, aunque se tocaran, nunca realmente se entenderían. Constanza guardó el dinero con un movimiento brusco. Como quieras. Se dio la vuelta, y se fue, cargando a Matías, seguida por su esposo que seguía gritándole a alguien por teléfono. Elena se quedó allí, empapada, temblando de frío, viendo cómo se alejaban. Rocío corrió hacia ella. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué estás toda mojada?» «Solo ayudé a un niño, mi amor. No es nada». Elena abrazó a su hija, sin importarle mojarla también. «¿Ese niño de la silla de ruedas?» «Sí, se veía muy triste, mamá». «¿Por qué crees que estaba tan triste?» Elena miró hacia donde la familia Valdivieso se había ido. «No lo sé, mi amor. A veces las personas están tristes aunque tengan todo. ¿Todo? Todo el dinero del mundo. Pero no todo el amor». Rocío apretó más fuerte el abrazo. «Yo te quiero, mamá. Y yo a ti, mi cielo. Y yo a ti». Esa noche, en su cuarto pequeño de las acacias, mientras Rocío dormía, y Elena trataba de secar su única ropa decente con un ventilador roto, pensó en ese niño, en Matías, en sus ojos verdes llenos de una tristeza que no correspondía a su edad, en cómo había caído al agua con una pasividad que ahora, repasando el recuerdo, le parecía intencional. ¿Se había dejado caer a propósito? La pregunta la persiguió esa noche, pero eventualmente la dejó ir. Era solo un niño rico que había tenido un accidente. Nada más. Sus vidas nunca volverían a cruzarse. Eso pensó. Los meses siguientes fueron especialmente duros. Elena perdió su trabajo en casa de los Mendoza Lynch, cuando la señora Patricia decidió que ya no necesitaba ayuda doméstica a tiempo completo. Encontró otros trabajos, pero ninguno pagaba igual. Las deudas se acumulaban. Rocío necesitaba útiles nuevos para la escuela. El casero amenazaba con desalojarlas si no pagaban 3 meses de renta atrasada. Una noche de diciembre, mientras buscaba en el periódico ofertas de empleo, Elena vio un anuncio que llamó su atención. Se busca niñera con experiencia para cuidado especial de niño con discapacidad. Trabajo de tiempo completo con alojamiento incluido. Excelente paga. Enviar $0.5 a... Elena leyó el anuncio 3 veces. Trabajo con alojamiento incluido significaba que podría ahorrar la renta. Excelente paga significaba que finalmente podría ponerse al día con las deudas. Y cuidado de niños era algo que había hecho toda su vida. Envió su currículum sin muchas esperanzas. Su experiencia era toda informal, referencias de familias que tal vez ni se acordaban de ella. Pero una semana después, recibió una llamada. Una voz femenina, profesional, educada, le pedía que acudiera a una entrevista. La dirección que le dieron era en el barrio, Los Cipreses, la zona más cara de la ciudad. Elena tuvo que tomar 2 autobuses y caminar 20 minutos para llegar. La mansión se alzaba detrás de muros altos, verjas de hierro forjado, cámaras de seguridad. Elena tuvo que hablar por un intercomunicador antes de que las verjas se abrieran automáticamente. Caminó por el sendero de piedras, con su ropa más decente que seguía siendo vieja, sus zapatos lustrados pero desgastados. Una mujer de mediana edad, con uniforme de ama de llaves, la recibió en la puerta. La guió a través de un vestíbulo que parecía salido de una revista, con pisos de mármol, una escalera curva de madera oscura, candelabros de cristal. «Espere aquí», le indicó la mujer, señalando un salón lateral. Elena esperó de pie, sin atreverse a sentarse en los sofás de terciopelo color crema. Miraba las pinturas en las paredes, los libros en las estanterías, los adornos caros que decoraban cada superficie. Era un mundo tan distinto al suyo, que podría haber sido otro planeta. Constanza Valdivieso entró al salón 15 minutos después. Elena la reconoció inmediatamente. El mismo porte elegante, el mismo cabello perfectamente peinado, el mismo aire de autoridad. Pero había algo diferente. Constanza se veía cansada. Había ojeras disimuladas con maquillaje caro, líneas de tensión alrededor de su boca. Constanza se detuvo en seco cuando la vio.
Señora Valdivieso, Elena saludó con una inclinación de cabeza. Tú eres la mujer del parque, la que sacó a Matías del agua. Sí, señora. El silencio que siguió fue incómodo. Constanza miraba a Elena como si estuviera tratando de resolver un acertijo. Finalmente, suspiró y se sentó en uno de los sofás, indicándole a Elena que hiciera lo mismo. No sabía que eras tú, dijo Constanza, mirando la carpeta con el currículum de Elena. Elena Mendoza. Cuando vi el nombre, no hice la conexión. Es un nombre común. Sí. Constanza cerró la carpeta. ¿Por qué quieres este trabajo? Elena podría haber mentido. Podría haber dado alguna respuesta diplomática. Pero algo en la mirada de Constanza, en ese cansancio que trasladaba todas sus defensas, la hizo ser honesta. Necesito el dinero. Tengo una hija de 10 años, vivo en un cuarto en las Acacias, debo 3 meses de renta y estoy a punto de ser desalojada. Su anuncio ofrece alojamiento incluido y buena paga. Por eso quiero el trabajo. Constanza parpadeó sorprendida por la franqueza brutal. Es honesta. No veo el punto de mentir. La mayoría de la gente miente en las entrevistas. Yo no soy la mayoría de la gente. Constanza casi sonrió. Era apenas una curvatura en la esquina de su boca, pero estaba allí. No, no lo eres. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín. ¿Te acuerdas de mi hijo, Matías? Sí, me acuerdo. Después del incidente en el parque, algo cambió en él. Se volvió más retraído. Dejó de hablar. Primero pensamos que era trauma por la caída, pero los psicólogos decían que era algo más profundo, algo que venía de antes. Constanza apretó las manos contra el alféizar de la ventana. Han pasado 3 años, Elena. 3 años y mi hijo no ha pronunciado una sola palabra. No mira a nadie a los ojos. Es como si se hubiera encerrado en sí mismo y hubiera botado la llave. Elena escuchaba sin interrumpir. Podía oír el dolor en la voz de Constanza, un dolor que la mujer trataba de disimular con frialdad, pero que se filtraba de todas formas. Hemos tenido 14 niñeras en 3 años, continuó Constanza. 14. Algunas renuncian después de una semana. Otras las despido yo, porque las encuentro llorando en los pasillos, frustradas porque Matías no les responde. Es agotador. Se le quebró la voz. Es estar viendo a tu hijo desaparecer día a día y no poder hacer nada. Elena se levantó y se acercó, manteniéndose a una distancia respetuosa. ¿Por qué cree que yo sería diferente? Constanza se giró para mirarla. Porque ese día en el parque, cuando sacaste a Matías del agua, él te miró. Realmente te miró. Yo lo vi. Fue un segundo, pero lo vi, y no ha mirado a nadie así desde entonces. Tal vez solo fue la impresión del momento. O tal vez hay algo en ti, algo que Matías reconoce. Constanza se acercó, estudiando a Elena con intensidad. No voy a mentirte. Este trabajo es difícil. No es solo cuidar a un niño, es estar con alguien que no responde, que no te habla, que actúa como si no existieras. Rompe el corazón, rompe el alma. Pero paga bien porque merece pagar bien, y si hay aunque sea una posibilidad de que puedas llegar a mi hijo, de que puedas ayudarlo a regresar de donde sea que esté encerrado. Se le llenaron los ojos de lágrimas que no permitió que cayeran. Entonces te quiero aquí. Elena entendió en ese momento que este trabajo era más que dinero. Era una oportunidad de hacer algo importante. Algo que tal vez diera sentido a tanto sufrimiento propio. Acepto el trabajo, dijo Elena. ¿Así de simple? Así de simple. Tienes una hija. El trabajo requiere que vivas aquí. ¿Qué harás con ella? Elena ya lo había pensado. Mi vecina del frente cuida niños. Es de confianza. Rocío puede quedarse con ella entre semana. Yo la visitaré los fines de semana cuando tenga libre. ¿Tu hija estará de acuerdo con eso? Mi hija entiende lo que significa sobrevivir. Constanza asintió lentamente. Empiezas el lunes. Te daré un adelanto hoy mismo para que resuelvas tus problemas de renta. No es necesario. Es necesario. Constanza sacó una chequera. Si vas a cuidar a mi hijo, necesito que tu mente esté tranquila. No puedes estar pensando en desalojos y deudas. Esto es un adelanto del primer mes de salario. Escribió el cheque y se lo extendió. Elena miró el monto. Era exactamente 3 veces lo que debía de renta. Es demasiado. Es lo justo. Constanza cerró la chequera. ¿Hay algo más que necesites saber? ¿Por qué está en silla de ruedas? ¿Qué le pasó? La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Constanza miró hacia otro lado. Un accidente. Hace 4 años. Su padre, mi esposo Rodrigo, lo llevaba en el auto. Hubo un choque. Rodrigo salió ileso. Matías no. Su voz era plana, vacía. Daño en la médula espinal. Los doctores dijeron que nunca volvería a caminar.
Que tuviéramos suerte de que sobreviviera. Lo siento mucho. No quiero tu lástima, quiero tu ayuda. Constanza se enderezó, recomponiendo su máscara de control. El lunes, a las 8 de la mañana. Trae lo necesario. Te mostrarán tu habitación. ¿Y Elena? Sí, no te rindas con él. Por favor, todos los demás se han rendido. Su padre se rindió, los doctores se rindieron. Hasta yo, hay días en que siento que me rindo. Pero tú no, prométeme que no lo harás. Elena sostuvo la mirada de Constanza. Le prometo que voy a intentarlo con todo lo que tengo. Es todo lo que puedo pedir. Esa noche de regreso en su cuarto de las Acacias, Elena le contó todo a Rocío. La niña de 10 años escuchó en silencio, sentada en la cama que compartían, abrazando su almohada favorita. ¿Tendré que quedarme con doña Mercedes toda la semana?, preguntó Rocío cuando Elena terminó de explicar. Sí, mi amor. De lunes a viernes, pero los sábados y domingos estaré contigo. ¿Y si te extraño? Elena abrazó a su hija, sintiendo el peso de la culpa presionando su pecho. Y si me extrañas, me llamas. Te compraré un celular con el adelanto. Así podremos hablar todos los días. ¿Me prometes que no me vas a olvidar? Rocío, mírame. Elena tomó el rostro de su hija entre sus manos. Yo nunca podría olvidarte. Tú eres lo más importante en mi vida. Lo único importante, todo lo que hago es por ti. Lo sé, mamá. Rocío tenía lágrimas en los ojos, pero sonreía. Lo sé, y está bien. Yo entiendo. Somos un equipo, ¿verdad? El mejor equipo del mundo. Se abrazaron en ese cuarto pequeño, bajo la luz amarillenta del foco que colgaba del techo. Afuera, el barrio Las Acacias vivía su vida nocturna ruidosa. Música de cantinas, ladridos de perros, gritos de vecinos discutiendo. Pero adentro, en ese abrazo, había un momento de paz. El lunes 11 de marzo, amaneció gris y frío. Elena despertó antes del alba, preparó el desayuno para Rocío, la dejó en casa de doña Mercedes con su mochila de la escuela y su pequeña maleta para la semana. La despedida fue rápida porque las despedidas largas hacían todo más difícil. Tomó el autobús hacia Los Cipreses, con su propia maleta de cartón, la misma que había traído del pueblo hace tantos años. Dentro llevaba 3 mudas de ropa, un cepillo de dientes, una foto de Rocío y Jorge, y el rosario de su madre. Era todo lo que tenía, todo lo que necesitaba. Las verjas de la mansión Valdivieso se abrieron para ella esta vez. Caminó por el sendero de piedras con pasos firmes, decididos. La misma ama de llaves de la otra vez la recibió en la puerta. Soy Amelia, se presentó la mujer con algo más de calidez ahora. Soy el ama de llaves. Cualquier cosa que necesites, me dices. Gracias, Amelia. Te voy a mostrar tu habitación primero, luego te llevaré con el niño. La habitación de Elena estaba en el 3er piso, en el ala de servicio. Era pequeña pero limpia, con una cama individual, un armario, una ventana que daba al jardín trasero. No tenía baño propio, pero había uno compartido al final del pasillo. Era 1000 veces mejor que el cuarto en Las Acacias. Elena dejó su maleta sobre la cama. Miró alrededor, tocando las sábanas limpias, la mesita de noche de madera barnizada. Por un momento, solo un momento, se permitió sentir alivio. Un mes de tener un lugar donde dormir sin preocuparse por la renta. Un mes de comida asegurada. Un mes de respiro. La señora Constanza la espera, dijo Amelia desde la puerta. Elena siguió al ama de llaves por el laberinto de pasillos y escaleras de la mansión. Era como un mundo aparte, con alfombras gruesas que tragaban el sonido de los pasos, cuadros caros en las paredes, floreros con arreglos frescos en cada esquina. El aire olía a cera de muebles y a ese perfume caro que la gente rica usaba en sus casas. Constanza las esperaba en una especie de sala de estar en el 2.º piso. Estaba impecablemente vestida para tan temprano, con un traje sastre color gris perla y perlas verdaderas en las orejas. Cuando Elena entró, Constanza estaba mi reintentar la narración debe sentirse realista, humana y emotiva, como si estuviera sucediendo en la vida real. El hook inicial, es niño en silla de ruedas, no hablaba con nadie hace 2 años, pero cuando la niñera humilde entró a su cuarto, él susurró, te conozco, tú eres la señora que, pero escrito con otras palabras. 90% drama emocional y diálogos, características que debe tener la historia, extensión más de 25.000 palabras. Ritmo narrativo, el 90% del capítulo debe centrarse en la tensión dramática de esta escena. Cada ciertos pocos caracteres un disparador emocional, tono, conmovedor, cálido, con mucho detalle visual y emocional, gestos, miradas, respiración, entorno, la casa, la ropa, los sonidos,
los sentimientos encontrados. Diálogos, sencillos pero muy cargados de emociones. Profundidad, debe explorarse el contraste entre la frialdad del mundo y la calidez. El resultado debe ser una narración intensa, larga, muy emotiva, que combine drama familiar, ternura y un clímax de alto impacto emocional. Escribe sin subtítulos de partes sin asteriscos, mantén la misma tipografía. Detalles concretos, en vez de poner por ejemplo, era una mañana de octubre, pon detalles reales, como si fuera una historia real. Que sea más de drama familiar como telenovela, público ancianos 60 años, más de injusticia y desigualdad, venganza de ella, etc. No tanto de empresarial y demás. Importante, estructura del gancho inicial, escribe un hook del momento más dramático. Y justo en la parte de máxima tensión, dices algo como, pero espera, como llegaron hasta aquí, déjame contarte desde el principio. La primera escena debe comenzar, in medias res, en medio del momento más dramático. Luego de enganchar con crisis inmediata, intercala flashbacks que expliquen cómo llegamos aquí, pero siempre volviendo al presente dramático. Mostrar más reestructuró narrativa para drama familiar emotivo con diálogos intensos. El usuario quiere una historia muy específica con estas características, más de 25,000 palabras. Mi respuesta anterior fue cortada y no llegó a eso. Hook inicial dramático in medias res, empezar en el momento más dramático. 90% drama emocional y diálogos. Disparadores emocionales constantes. Tono de telenovela para público 60. Drama familiar. Injusticia. Desigualdad. Venganza. Sin subtítulos ni asteriscos. Detalles muy concretos y realistas. Alternar entre presente dramático y flashbacks. Después del hook máximo, decir pero espera, ¿cómo llegamos aquí? Debo crear una narrativa mucho más centrada en diálogos intensos y emotivos. Menos descripción empresarial, más drama familiar tipo telenovela, injusticias sociales. Contraste entre ricos y pobres. Un elemento de venganza o justicia. Constantemente volver al momento presente dramático. Voy a reestructurar completamente la historia para que cumpla con estos RQUISIT o S.L. a señora del parque. La mano de Matías temblaba cuando señaló hacia Elena. Sus labios se movían intentando formar palabras que no habían salido de su boca en 730 días. 730 días de silencio sepulcral. Los ojos verdes del niño, esos ojos que todos juraban que estaban muertos, brillaban ahora con una intensidad que cortaba el aire. Tú eres. Elena sintió que las rodillas se le doblaban. Estaba arrodillada frente a la silla de ruedas, sosteniendo las manos frías del niño entre las suyas, manos ásperas y curtidas de mujer que había fregado pisos toda su vida. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. ¿Qué dices, mi amor?, susurró Elena, y su voz quebraba de emoción. ¿De dónde me conoces? Matías la miraba como si estuviera viendo un ángel. Como si estuviera viendo la respuesta a todas las oraciones que había rezado en silencio durante 2 años. Las lágrimas rodaban por sus mejillas pálidas, empapando el cuello de su camisa blanca. Tú eres la señora del parque, logró decir entre sollozos. La que me salvó, la que fue la única que... Y entonces su voz se quebró por completo. El llanto lo sacudía entero. Un llanto de 2 años contenidos, de dolor guardado, de palabras tragadas. Su cuerpo pequeño en esa silla se convulsionaba con cada sollozo. Dios mío, Elena lo abrazó sin pensarlo, atrayéndolo contra su pecho. Dios mío, mi niño, mi pobre niño. Matías se aferró a ella como un náufrago a un madero. Sus manos pequeñas se enredaban en el uniforme gris de Elena, arrugándolo, apretándolo. Lloraba contra su hombro con una intensidad que partía el alma. Yo pensé que nunca te volvería a ver. Las palabras salían entrecortadas entre hipidos. Yo quería decirte, quería darte las gracias. Pero mamá me alejó, y luego todo se volvió tan oscuro. Elena le acariciaba el cabello, meciéndolo suavemente. Podía sentir sus propias lágrimas rodando por su rostro. Che, estoy aquí ahora. No te vayas, suplicó Matías con voz desesperada. Por favor, no te vayas. Todos se van, todos me dejan solo. Pero tú me salvaste. Tú fuiste la única que... No me voy a ningún lado, prometió Elena, aunque no sabía si era una promesa que pudiera cumplir. Te lo juro, no me voy. En ese momento, mientras el sol del atardecer se colaba por las cortinas de terciopelo azul,
y teñía todo de un dorado suave, mientras el niño lloraba contra su pecho, y ella lo mecía como había mecido a su propia hija tantas veces. Elena sintió que algo fundamental se desplazaba en el universo, como si todas las piezas dispersas de su vida, todos los golpes, todas las humillaciones, todas las injusticias, hubieran estado llevándola exactamente hacia este momento. Pero entonces, la puerta se abrió de golpe. Constanza Valdivieso entró como una tormenta, con su vestido de diseñador color marfil, ondeando detrás de ella, y sus tacones de aguja repiqueteando sobre el piso de madera, con la furia de un tambor de guerra. Su rostro, habitualmente compuesto en una máscara perfecta de control, mostraba algo salvaje: miedo, pánico, ira. ¿Qué está pasando aquí? Su voz salió como un látigo. ¿Qué le hizo? Matías se apartó de Elena como si hubiera recibido un golpe. El llanto se cortó abruptamente. Sus ojos se vaciaron en segundos, como si alguien hubiera apagado una luz. Volvió a ser la estatua de cera que había sido durante 2 años. Señora, él habló. Elena se puso de pie rápidamente, con las piernas temblando. Matías habló. Me reconoció del... Salga de aquí. Constanza no la dejó terminar. Salga ahora mismo. Pero señora, no entiende. He dicho que salga. Constanza avanzó hacia ella con los ojos encendidos. ¿Qué le hizo a mi hijo? ¿Qué le dijo para hacerlo llorar así? Yo no le hice nada. Él me reconoció, del parque, de hace 3 años cuando... Suficiente. La voz de Constanza era hielo puro. No quiero escuchar sus cuentos. Mi hijo estaba bien hasta que usted entró a esta habitación. Lo encontré llorando como nunca lo había visto llorar. ¿Y espera que crea que eso es algo bueno? Elena miró a Matías. El niño había vuelto la cabeza hacia la ventana. Su cuerpo estaba rígido, tenso. Las lágrimas seguían resbalando por sus mejillas, pero ahora lo hacían en silencio, como si hubiera olvidado cómo llorar con sonido. Matías. Elena intentó acercarse de nuevo. Matías, dile a tu mamá. Dile que me reconociste. Dile que... No se atreva a hablarle, siseó Constanza, interponiéndose entre Elena y su hijo. Tiene exactamente 30 segundos para salir de esta habitación antes de que llame a seguridad. Elena abrió la boca para protestar, pero vio algo en los ojos de Constanza que la detuvo. No era solo ira. Era terror, un terror absoluto de madre que ha visto a su hijo romperse, y no soporta verlo romperse otra vez. Señora, por favor. Elena intentó una vez más, con voz suave, conciliadora. Si solo me deja explicar. 20 segundos. Elena miró por última vez a Matías. El niño seguía mirando por la ventana, inmóvil, con el rostro empapado de lágrimas silenciosas. Quería correr hacia él, abrazarlo de nuevo, decirle que todo iba a estar bien. Pero Constanza se había plantado entre ellos como un muro infranqueable. Elena salió de la habitación con el corazón destrozado. La puerta se cerró tras ella, con un golpe seco que resonó por todo el pasillo. Elena se quedó allí, temblando, con las manos apretadas contra su pecho. Podía escuchar voces ahogadas del otro lado. La voz de Constanza, suave ahora, susurrando cosas que no podía distinguir. Ninguna respuesta de Matías. Dios mío, Elena susurró al aire vacío. Dios mío, ¿qué acaba de pasar? Se dejó resbalar por la pared hasta quedar sentada en el suelo del pasillo. El uniforme gris que le habían dado esa mañana estaba arrugado donde Matías lo había apretado. Todavía podía sentir el peso del niño contra su pecho, el temblor de su cuerpo, el calor de sus lágrimas empapando su hombro. Tú eres la señora del parque. La que me salvó. Las palabras resonaban en su cabeza una y otra vez. Elena cerró los ojos, y el recuerdo volvió con una claridad brutal. Pero espera, ¿cómo llegaron hasta aquí? Déjame contarte desde el principio, porque esta historia no empezó en esta mansión de los cipreses, un martes 14 de marzo. Esta historia empezó mucho antes, en las calles polvorientas de un barrio, donde la esperanza era un lujo que nadie podía pagar. Esta historia empezó con una mujer llamada Elena Mendoza, y 53 años de injusticias, que se acumulaban en su alma como capas de cicatrices. Y necesitas entender esas cicatrices, para entender lo que estaba por venir. Porque lo que Constanza Valdivieso no sabía, lo que ninguno de ellos sabía todavía, era que Elena Mendoza no había llegado a esa casa solo por necesidad. También había llegado con un hambre de justicia, que llevaba décadas creciendo. Un hambre que ese día, en esa habitación, con ese niño llorando entre sus brazos, acababa de encontrar un propósito. 3 años antes, un sábado 19 de octubre para ser exactos. El mundo de Elena era muy diferente, aunque igual de difícil. Vivía en un cuarto de 3 metros por 3 en el barrio Las Acacias, un barrio donde las calles no tenían asfalto,
y los perros callejeros superaban en número a las farolas. Compartía ese cuarto con su hija Rocío, entonces de 10 años, y ambas dormían en una cama individual, con un colchón que tenía más bultos que superficie plana. Ese sábado Elena había prometido llevar a Rocío al parque. Era uno de esos raros días libres, donde no tenía que trabajar en casa de nadie, donde no tenía que fregar pisos que nunca serían suyos, ni lavar ropa de gente que ni siquiera sabía su nombre completo. Un día solo para ellas. Habían tomado 2 autobuses para llegar al Parque San Antonio, porque los parques bonitos no quedaban en barrios como las Acacias. Elena llevaba su única blusa decente, una cosa azul claro que había lavado y planchado la noche anterior con tanto cuidado que las manos todavía le dolían. Rocío llevaba un vestido rosa que le quedaba un poco corto porque estaba creciendo más rápido de lo que Elena podía comprarle ropa nueva. El Parque San Antonio era hermoso ese octubre. Los árboles tenían ese verde brillante de la primavera, las flores estaban en plena explosión de colores, el lago artificial reflejaba el cielo como un espejo. Había familias por todos lados, familias de verdad, con padres y madres y niños que corrían con ropa nueva y zapatos que no tenían agujeros. Elena se había sentado en una banca de madera cerca del lago, mientras Rocío corría hacia los columpios. Hacía calor. El sol de octubre caía directo y sin piedad. Elena había cerrado los ojos solo un momento para descansar, porque llevaba trabajando desde el lunes sin parar, y el cansancio se le metía en los huesos. Cuando los abrió, lo vio. Un niño en silla de ruedas, solo, cerca del borde del lago. Tendría unos 8 años, tal vez 9. Cabello castaño claro que brillaba con el sol. Ropa cara de esa que Elena reconocía, porque la había lavado para otras familias. Pantalones de tela fina, camisa blanca impecable, zapatos de cuero que probablemente costaban más que su renta mensual. Pero no era la ropa lo que llamó su atención. Era la expresión del niño. Una tristeza tan profunda que hasta la distancia le apretó el corazón. Elena miró alrededor buscando a sus padres. Nadie. El niño estaba completamente solo. Se puso de pie, algo inquieta. Había algo raro en la escena. Un niño en silla de ruedas, claramente de familia rica, no debería estar solo en un parque. ¿Dónde estaban sus cuidadores? Empezó a caminar hacia él, sin saber muy bien por qué. Solo sabía que algo no estaba bien. El niño se inclinó hacia adelante, demasiado hacia adelante. Elena vio la silla de ruedas inclinarse peligrosamente, cerca del borde del lago. «Ten cuidado», gritó, empezando a correr. Pero ya era tarde. La silla se volcó. El niño cayó al agua con un chapuzón que sonó demasiado fuerte en los oídos de Elena. Por un segundo, solo un segundo, el parque entero pareció congelarse. Nadie más había visto lo que pasó. Todos estaban ocupados con sus propias familias, sus propias vidas. Elena corrió como no había corrido en años. Sus zapatos, los únicos decentes que tenía, se hundían en el pasto. Se quitó la chaqueta sin detenerse, llegó al borde del lago justo cuando el niño salía a la superficie tosiendo, con los brazos agitándose en pánico. No pensó. Su cuerpo actuó por puro instinto de madre. Se lanzó al agua. El frío la golpeó como un puñetazo. El agua le llegaba a la cintura pero el niño estaba en pánico, y el pánico ahoga más rápido que el agua. Ella lo sabía, porque una vez, hacía muchos años, había visto ahogarse a un primo pequeño en el río de su pueblo. Nunca había olvidado cómo el pánico lo hundió. «Tranquilo. Te tengo». Elena lo alcanzó, rodeándolo con un brazo. El niño se aferraba a ella como si fuera su última conexión con la vida. «Ya está, te tengo». Lo arrastró hacia la orilla. El niño tosía violentamente, escupiendo agua, temblando de frío y miedo. Elena lo sacó del lago y lo recostó sobre el pasto. Se arrodilló junto a él, revisándolo con manos expertas. Había cuidado suficientes niños en su vida para saber qué buscar. «Respira, mi amor. Respira hondo». Le frotaba la espalda mientras él tosía. «Ya pasó. Ya estás a salvo». El niño finalmente logró controlar la tos. Levantó la cabeza para mirarla. Y en ese momento, en ese preciso instante, cuando sus ojos verdes se encontraron con los ojos negros de Elena, pasó algo. Algo que Elena no supo definir entonces, pero que sintió como un relámpago en el pecho. Una conexión, un reconocimiento. Como si ese niño y ella se conocieran de alguna vida anterior, de algún sueño compartido. «¿Estás bien?», preguntó Elena con voz suave, apartando el cabello mojado de la frente del niño. El niño asintió despacio, no decía nada. Solo la miraba con esos ojos enormes llenos de algo que Elena tampoco pudo definir. ¿Gratitud? ¿Asombro? ¿Alivio? ¿Cómo te llamas?
Elena intentó sonreír aunque ella misma temblaba de frío y adrenalina. El niño abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, los gritos llegaron. Matías, Dios mío, Matías. Una mujer corría hacia ellos con los tacones hundiéndose en el pasto. Era hermosa de esa manera que solo el dinero compra: cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable incluso a esa hora de la tarde, vestido que probablemente costaba lo que Elena ganaba en 3 meses. Detrás de ella venía un hombre con traje caro, celular pegado a la oreja, cara de furia. Y más atrás, una chica joven que no tendría más de 20 años, llorando histéricamente. La mujer llegó y literalmente apartó a Elena de un empujón. Se arrojó sobre el niño con un grito que era mitad sollozo, mitad alivio. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Te golpeaste? ¿Te duele algo? Las preguntas salían como ráfagas, mientras sus manos recorrían el cuerpo del niño buscando heridas. Señora, él está... Elena intentó explicar. ¿Dónde carajo estabas? El hombre, claramente el padre, se había plantado frente a la chica joven que lloraba. ¿Dónde mierda estabas cuando mi hijo se cayó al agua? Yo fui al baño, señor Valdivieso, sollozaba la chica. Solo fue un minuto. Lo juro, solo un minuto. Un minuto. El hombre escupió las palabras como si fueran veneno. En un minuto mi hijo casi se ahoga. En un minuto pudiste haber matado a mi hijo. Perdón, señor. Perdón, perdón. La chica se doblaba sobre sí misma de tanto llorar. Estás despedida. Lárgate. No quiero volver a verte. Elena observaba la escena desde el piso. Todavía arrodillada, empapada, temblando. Nadie la miraba. Era como si fuera invisible. Como si no hubiera sido ella quien salvó al niño. La mujer finalmente la notó. La miró de arriba a abajo con esos ojos entrenados para evaluar a las personas por su clase social. Elena vio el desprecio cruzar su cara aunque la mujer lo disimuló rápido detrás de una máscara de cortesía. ¿Usted lo sacó del agua?, preguntó con voz tensa. Sí, señora. Gracias. La palabra salió mecánica, vacía como si la estuviera leyendo de un guión. La mujer ya estaba de vuelta con su hijo, revisándolo, tocándolo, como si quisiera asegurarse de que era real. Elena se puso de pie despacio. Sus piernas temblaban. Su ropa estaba empapada, arruinada. Esa blusa azul que había cuidado tanto, esos zapatos que había lustrado con esmero, todo empapado y probablemente perdido. Pero no le importó. Lo único que importaba era que el niño estaba bien. Se agachó para mirar a Matías una última vez. Cuídate, ¿sí? Y ten más cuidado cerca del agua. Matías la miraba con esos ojos verdes intensos. Abrió la boca como si fuera a decir algo importante, algo urgente. Elena esperó, sonriendo suavemente. Pero la madre lo levantó del suelo antes de que pudiera hablar. Ya basta, Matías. Tenemos que llevarte al hospital. La mujer miró a su esposo. Rodrigo, trae el auto. Ahora. Ya llamé al chofer. Viene en camino. El hombre seguía gritándole a la chica joven que no paraba de llorar. Eres una irresponsable, una inútil. Por tu culpa mi hijo. Señor, por favor. Elena se atrevió a interrumpir. Fue un accidente. La muchacha. Nadie le pidió su opinión. El hombre la miró con frialdad. Esto no es asunto suyo. Elena apretó la mandíbula pero no dijo nada más. Reconocía ese tono. Era el tono de gente que estaba acostumbrada a que los demás se callaran cuando hablaban. La mujer se detuvo antes de irse. Se giró hacia Elena con una expresión extraña en el rostro. Por un segundo, solo un segundo. Elena vio algo en sus ojos, vergüenza, culpa, pero se fue tan rápido como llegó. ¿Cómo se llama?, preguntó la mujer. Elena Mendoza. Elena. La mujer sacó su cartera, una cosa de piel cara con un broche dorado. Sacó un fajo de billetes. Por su ropa. Por las molestias. Elena miró el dinero. Eran muchos billetes, probablemente 500 pesos, tal vez más. Podía pagar la renta que debía. Podía comprar comida para 2 semanas. Podía comprarle zapatos nuevos a Rocío. Su mano se movió automáticamente hacia los billetes. Pero entonces miró los ojos de la mujer, y vio lo que realmente significaba ese dinero. No era gratitud. Era culpa. Era comprar su silencio. Era cerrar la transacción para que todos pudieran seguir con sus vidas, y olvidar que esto había pasado. Elena dejó caer la mano. No necesito su dinero, señora. La mujer parpadeó, sorprendida. ¿Cómo dice? He dicho que no necesito su dinero. No sea tonta. Son 500 pesos. Es mucho dinero para... La mujer se detuvo, pero el resto de la frase colgaba en el aire. Para alguien como usted. Para alguien como yo, repitió Elena lentamente. Sí, supongo que lo es.
pero aún así no lo quiero. Las dos mujeres se miraron. En ese momento, en ese parque San Antonio bajo el sol de octubre, se estableció algo entre ellas. No era respeto, no era entendimiento. Era el reconocimiento de que pertenecían a mundos que nunca se tocarían realmente, que podían estar paradas a medio metro de distancia y aún así tener un abismo entre ellas. Como quiera. La mujer guardó el dinero con un movimiento brusco, se dio vuelta y se fue, cargando a Matías en brazos, aunque el niño era demasiado grande para eso. Elena los vio alejarse. Matías miraba hacia atrás por encima del hombro de su madre, sus ojos verdes fijos en Elena, con una intensidad que le apretó el corazón. Levantó una mano pequeña, como si fuera a saludar, como si quisiera decir algo. Pero su madre giró y desapareció entre la gente del parque. Elena se quedó allí, empapada, temblando de frío, viendo cómo la familia rica se iba en una camioneta negra de vidrios polarizados, que probablemente costaba más de lo que ella ganaría en toda su vida. «Mamá, ¿qué pasó?» Rocío había corrido hacia ella. «¿Por qué estás toda mojada?» «Ayudé a un niño, mi amor. Se cayó al agua». «¿El niño de la silla de ruedas?» «Sí». Rocío miró hacia donde se había ido la familia. «Se veía muy triste, mamá». Sus ojos eran tristes. «Sí, mi amor. Creo que tenía razón». «¿Por qué crees que estaba tan triste si tiene tanto dinero?» Elena abrazó a su hija sin importarle mojarla también. «Porque el dinero no cura todas las tristezas, Rocío. A veces las hace peor». Rocío no entendió, pero asintió de todas formas. «¿Nos vamos a casa, mamá?» «¿Estás temblando?» «Sí, mi amor. Vamos a casa». El viaje de regreso en autobús fue largo e incómodo. Elena iba empapada, dejando un charquito de agua en el asiento de plástico. La gente la miraba con curiosidad o con desdén. Una señora le dijo que estaba mojando todo. Elena se disculpó sin levantar la voz. Cuando llegaron a su cuarto en las acacias, Elena se cambió de ropa y colgó la blusa azul y los zapatos para que se secaran, aunque sabía que probablemente estaban arruinados. El agua del lago tenía algas y barro que dejaban manchas. Esa noche, mientras Rocío dormía y Elena miraba el techo con las manos entrelazadas sobre el pecho, pensó en ese niño. En Matías. En sus ojos verdes llenos de una tristeza que no correspondía a su edad. ¿Por qué estaba solo? ¿Por qué se había inclinado tanto hacia el agua? ¿Había sido realmente un accidente? La pregunta la persiguió esa noche, pero eventualmente la dejó ir. Era solo un niño rico que tuvo un accidente. Sus vidas nunca volverían a cruzarse. Vivían en mundos diferentes, respiraban aires diferentes, caminaban por calles diferentes. Eso pensó. Los meses siguientes fueron especialmente duros. Elena perdió su trabajo en casa de los Mendoza Lynch, cuando la señora Patricia decidió reducir gastos despidiendo a todo el personal doméstico, excepto la cocinera. Elena buscó trabajo desesperadamente. Tocó puertas, llamó a viejos contactos. Aceptó trabajos por día aquí y allá, pero nada estable. La renta se acumulaba. 3 meses sin pagar completo. El casero, don Esteban, empezó a tocar su puerta cada vez más frecuentemente. Al principio era amable, comprensivo. Después se volvió insistente. Finalmente amenazó con desalojarlas. «Elena, yo tengo que vivir también», le decía don Esteban parado en el umbral de su puerta, mientras Elena se retorcía las manos. «No puedo seguir esperando. Le prometo que en 2 semanas tengo el dinero, don Esteban. Mi hija necesita...». «Tu hija no es mi problema». Las palabras eran duras, pero don Esteban las dijo con cansancio, no con crueldad. 2 semanas. Es lo último que puedo darte. 2 semanas. Elena consiguió trabajo limpiando un restaurante en las madrugadas. Pagaba poco, pero era algo. También consiguió lavar ropa para 2 familias del barrio alto. Trabajaba 18 horas al día. Llegaba a casa cuando Rocío ya dormía y se iba antes de que despertara. Una mañana, después de terminar su turno en el restaurante, compró el periódico con las últimas monedas que le quedaban. Se sentó en la parada del autobús a revisar los clasificados, pasando páginas con dedos temblorosos de cansancio. Y lo vio. Se busca niñera con experiencia para cuidado especial de niño con discapacidad. Trabajo de tiempo completo con alojamiento incluido en la residencia. Excelente paga. Discreción y compromiso indispensables. Enviar currículum a... Elena leyó el anuncio 3 veces. Alojamiento incluido. Eso significaba que podría ahorrar la renta. Excelente paga significaba que finalmente podría respirar. Mandó su currículum esa misma tarde desde un cibercafé, pagando los 20 pesos que costaban con el dinero que había guardado para el almuerzo. No comió ese día. No le importó. La esperanza pesa menos con el estómago vacío. Una semana después, recibió la llamada. Una voz femenina,
educada, profesional, señora Mendoza, somos de la residencia Valdivieso. Quisiéramos entrevistarla para el puesto de niñera. El corazón de Elena dio un vuelco cuando escuchó el apellido. Valdivieso, podría ser. No, era imposible. Valdivieso era un apellido común. Le dieron una dirección en Los Cipreses, el barrio más rico de la ciudad. Elena tuvo que pedir dinero prestado a su vecina, doña Mercedes, para el pasaje del autobús. El día de la entrevista, un martes 5 de marzo para ser exactos, Elena se levantó antes del amanecer. Se bañó con agua fría, porque no había gas para calentar el tanque. Se puso su mejor ropa, que era apenas decente, una falda gris que había comprado de segunda mano, una blusa blanca, que había remendado en varios lugares, zapatos negros, que había lustrado durante una hora la noche anterior. Rocío la abrazó antes de irse. Vas a conseguir el trabajo, mamá. Lo sé. ¿Cómo lo sabes? Porque eres la mejor mamá del mundo, y ellos van a ver eso. Elena besó la frente de su hija, conteniendo las lágrimas. Te amo, mi cielo. Y yo a ti. Ahora ve. No llegues tarde. El viaje a Los Cipreses tomó 2 horas, 2 autobuses, y una caminata larga porque Elena se bajó 3 paradas antes, para ahorrar pasaje, y poder tener dinero para el regreso. Caminó por calles cada vez más limpias, más ordenadas, más verdes. Las casas crecían en tamaño mientras los letreros de negocios desaparecían. Aquí no había tienditas de esquina ni puestos de tacos. Aquí solo había mansiones escondidas detrás de muros altos y verjas de hierro forjado. La dirección que le habían dado resultó ser una de esas mansiones. Elena se detuvo frente a las verjas, mirando hacia arriba el muro de 3 metros de altura. Había cámaras de seguridad en cada esquina. Un letrero discreto decía, Residencia Valdivieso, propiedad privada. Elena respiró hondo y tocó el intercomunicador. Sí, una voz femenina crepitó por el altavoz. Buenos días, soy Elena Mendoza. Tengo una cita para la entrevista de... Sí, la estábamos esperando. Pase. Las verjas se abrieron automáticamente con un zumbido eléctrico. Elena caminó por el sendero de piedras perfectamente colocadas. El jardín a ambos lados era una postal pasto cortado a la perfección. Rosas en flor, árboles podados con precisión artística. Había fuentes de agua, estatuas de mármol, bancas de hierro forjado pintadas de blanco. Era hermoso, era perfecto, era completamente falso. La mansión en sí era aún más impresionante. 3 pisos de arquitectura colonial española, paredes blancas, tejas rojas, balcones con barandas de hierro. Una mujer con uniforme de ama de llaves la recibió en la puerta principal. Soy Amelia, el ama de llaves. Pase, por favor. Elena entró a otro mundo. El vestíbulo tenía pisos de mármol italiano, paredes con papel tapiz que parecía antiguo y caro, una escalera curva de madera oscura que subía al segundo piso. Había un candelabro de cristal colgando del techo que probablemente pesaba más que todos los muebles de su cuarto en las acacias juntos. Espere aquí. Amelia señaló un salón lateral. La señora bajará en un momento. Elena esperó de pie, sin atreverse a sentarse en los sofás de terciopelo color crema. Miraba todo con una mezcla de asombro y algo más oscuro. Resentimiento, tal vez, o simplemente la conciencia aguda de cuán injusto era el mundo. Constanza Valdivieso entró 15 minutos después. Elena la reconoció al instante. La mujer del parque. La que había apartado de un empujón cuando estaba ayudando a su hijo. La que le había ofrecido dinero como si fuera limosna. Constanza también la reconoció. Se detuvo en seco, los ojos abriéndose con sorpresa. Tú, señora Valdivieso, Elena saludó con una inclinación de cabeza, manteniendo la voz neutra. Tú eres la mujer del parque, la que sacó a Matías del agua. Sí, señora. Constanza se quedó mirándola como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. Sus ojos recorrieron a Elena de arriba a abajo, evaluando, calculando. Finalmente se sentó en uno de los sofás, e indicó a Elena que hiciera lo mismo. No hice la conexión cuando vi tu nombre, dijo Constanza, tomando la carpeta que Amelia había dejado sobre la mesa de centro. Elena Mendoza, es un nombre común. Muy común, señora. Constanza abrió la carpeta, revisando el currículum de Elena con expresión inescrutable. El silencio se alargó incómodo. Elena podía escuchar el tic-tac de un reloj de pared, el distante zumbido de una aspiradora en algún lugar de la casa, su propia respiración tratando de mantenerse calmada. ¿Por qué quieres este trabajo?, preguntó Constanza sin levantar la vista del currículum. Elena podría haber dado una respuesta diplomática. Podría haber mentido.
Pero algo en ese momento, sentada en ese salón absurdamente elegante, frente a la mujer que había tratado de comprar su silencio con 500 pesos, la hizo brutalmente honesta. Porque necesito el dinero desesperadamente, señora. Debo 3 meses de renta, y estoy a punto de ser desalojada. Tengo una hija de 11 años. No tengo esposo. No tengo familia que pueda ayudarme. Su anuncio dice que el trabajo incluye alojamiento, y esa es la única manera en que podré seguir manteniendo a mi hija en la escuela. Constanza levantó la vista lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Elena. Por un momento, solo un momento, Elena vio algo en esos ojos. ¿Respeto? ¿Sorpresa? Fuera lo que fuera, pasó rápido. Eres honesta. No veo el sentido de mentir, señora. Usted me va a contratar, o no me va a contratar. Pero será por quien soy realmente, no por quien pretenda ser. Constanza casi sonrió. La mayoría de la gente miente en las entrevistas. Me dicen lo que creen que quiero escuchar. Yo no soy la mayoría de la gente. No. Constanza se recostó en el sofá, estudiándola con nueva intensidad. No lo eres. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín. O se quedó allí, de espaldas a Elena, con los brazos cruzados. Cuando habló de nuevo, su voz era diferente. Más suave, más vulnerable. ¿Te acuerdas de mi hijo? De Matías. Me acuerdo perfectamente. Después de ese día en el parque, algo cambió en él. Constanza seguía mirando por la ventana. Ya no era el mismo. Se volvió más callado, más distante. Los psicólogos dijeron que era trauma por la caída al agua. Pero yo sabía que era algo más, algo que venía de más atrás. Elena escuchaba sin interrumpir. Podía ver la tensión en los hombros de Constanza, la forma en que sus dedos se apretaban contra sus propios brazos. 6 meses después del incidente, Matías dejó de hablar, completamente. No dijo una palabra más. Y ya van 2 años, Elena. 2 años de silencio absoluto. 2 años de doctores, terapeutas, especialistas. Nadie puede ayudarlo. O nadie sabe cómo. Constanza se giró para mirar a Elena. Tenía lágrimas en los ojos que se negaba a dejar caer. Hemos tenido 14 niñeras. 14 mujeres que intentaron cuidarlo y fracasaron. Algunas renunciaron. A otras las tuve que despedir. El trabajo es estar con alguien que no te responde, que no te mira, que actúa como si no existieras. Es desgarrador. Es estar viendo a alguien que amas desaparecer frente a tus ojos, y no poder hacer nada. ¿Por qué cree que yo sería diferente?, preguntó Elena con genuina curiosidad. Constanza se acercó despacio, sentándose de nuevo en el sofá frente a Elena. Esta vez no había distancia en su postura. Se inclinó hacia adelante, como si estuviera a punto de compartir un secreto. Porque ese día en el parque, cuando lo sacaste del agua, Matías te miró de una forma que no había mirado a nadie en mucho tiempo. Lo vi, Elena. Vi algo en sus ojos. Algo que se había apagado, volvió a encenderse por un segundo. Tal vez solo fue el momento. El susto. Tal vez. Constanza no parecía convencida. O tal vez hay algo en ti. Algo que mi hijo necesita. No lo sé. Pero en este punto, estoy dispuesta a intentar cualquier cosa. Su voz se quebró ligeramente. Cualquier cosa que me devuelva a mi hijo. Elena sintió algo moverse en su pecho. Empatía, sí. Pero también algo más complicado. Porque parte de ella, una parte oscura que había crecido alimentándose de años de injusticias, sentía satisfacción viendo a esta mujer rica sufrir. Ver que todo el dinero del mundo no podía comprar la voz de su hijo. Y se odió por sentir eso. Acepto el trabajo, dijo Elena. Así de simple, así de simple. Constanza la miró largamente. Tienes una hija. El trabajo requiere que vivas aquí de lunes a viernes. ¿Qué harás con ella? Mi vecina cuida niños. Es de confianza. Rocío se quedará con ella entre semana. Yo la veré los fines de semana. ¿Tu hija estará de acuerdo? Mi hija entiende que a veces hacemos sacrificios para sobrevivir. Constanza asintió lentamente, como si entendiera el peso de esas palabras. Sacó una chequera de su bolso. Voy a darte un adelanto, para que soluciones tu problema de renta. No es necesario. Elena. Constanza la interrumpió. Si vas a cuidar a mi hijo, necesito que tu mente esté tranquila. No puedes estar preocupándote por desalojos mientras trabajas aquí. Esto es un adelanto del primer mes. Lo descontaremos de tu salario. Escribió el cheque, y se lo extendió. Elena lo tomó con manos que temblaban ligeramente. Era exactamente 3 meses de renta. Empiezas el lunes 11 de marzo, dijo Constanza. A las 8 de la mañana. Allí estaré. Una cosa más. Constanza la detuvo cuando Elena se levantaba para irse. No te rindas con él.
Todos los demás se han rendido. Su padre se rindió hace un año. Los doctores han dejado de intentar. Su voz se quebró. Hay días en que siento que yo también me rindo. Pero tú no. Prométeme que lo intentarás. Que realmente lo intentarás. Elena sostuvo su mirada. Le prometo que voy a intentarlo con todo lo que tengo. Y era verdad, aunque Elena no sabía todavía por qué, aunque no entendía la conexión que había sentido con ese niño en el parque, sabía que iba a intentarlo. Los días entre la entrevista y el lunes 11 de marzo pasaron en un torbellino. Elena cobró el cheque y pagó la renta atrasada. Don Esteban casi lloró de alivio. Sabía que lo lograrías, Elena. Siempre supe que saldrías adelante. Le contó todo a Rocío esa noche. Su hija de 11 años escuchó con esa madurez que solo tienen los niños que han crecido viendo a sus madres luchar. ¿Tengo que quedarme con doña Mercedes toda la semana?, preguntó Rocío, abrazando su almohada. Sí, mi amor. De lunes a viernes, pero los sábados y domingos estaré contigo. Y te voy a comprar un celular. Así podremos hablar todos los días. ¿Me prometes que me vas a llamar? Te prometo que te voy a llamar todas las noches antes de dormir. Rocío se lanzó a sus brazos. Está bien, mamá. Lo entiendo. Sé que lo haces por nosotras. Todo lo que hago es por ti, mi cielo. Todo. El domingo 10 de marzo, Elena preparó su pequeña maleta de cartón, 3 mudas de ropa, ropa interior, artículos de aseo, la foto de Jorge y Rocío, el rosario de su madre. Era todo lo que tenía, todo lo que necesitaba. Esa noche durmió abrazada a Rocío, memorizando el olor de su cabello, el peso de su cuerpo pequeño contra el suyo. No sabía por qué, pero tenía la sensación de que nada volvería a ser igual. El lunes amaneció gris. Elena despertó antes del alba, preparó el desayuno para Rocío, la dejó lista con su uniforme de la escuela. A las 7 de la mañana, tocó la puerta de doña Mercedes. No te preocupes, Elena, le dijo su vecina con una sonrisa amable. La niña estará bien conmigo. Tú concéntrate en tu trabajo. La despedida con Rocío fue rápida porque las despedidas largas dolían más. Un beso en la frente, un abrazo apretado. Te amo, mamá. Y yo a ti, mi cielo. Elena tomó el autobús hacia los cipreses, con el corazón apretado. Las calles estaban mojadas de la lluvia nocturna. El cielo seguía gris, amenazando con más agua. Había algo ominoso en el aire, como si el universo supiera que algo importante estaba por comenzar. Llegó a la mansión Valdivieso exactamente a las 8. Las verjas se abrieron automáticamente. Caminó por el sendero de piedras con su maleta de cartón en una mano y su determinación en la otra. Amelia la recibió en la puerta. Buenos días, Elena. Ven, te mostraré tu habitación primero. La habitación estaba en el 3er piso, en el ala de servicio. Era pequeña pero limpia. Una cama individual con sábanas que olían a lavanda. Un armario. Una ventana con vista al jardín trasero. No tenía baño propio, pero había uno compartido al final del pasillo. Elena dejó su maleta sobre la cama. Por un momento se permitió sentir alivio. Un lugar limpio. Un techo que no goteaba. Una cama solo para ella. La señora Constanza te espera abajo, dijo Amelia desde la puerta. Cuando estés lista. Elena se alisó el uniforme gris que le habían dado. Se miró en el pequeño espejo sobre el lavamanos. Una mujer de 53 años le devolvió la mirada. Arrugas alrededor de los ojos, canas que empezaban a dominar su cabello negro. Manos ásperas de tanto trabajo, pero también ojos fierces. Ojos que no se habían rendido. Vamos, se dijo a sí misma. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Bajó las escaleras siguiendo a Amelia. El ama de llaves la guió por el laberinto de pasillos hasta el 2.º piso. Se detuvieron frente a una sala de estar elegante. Constanza esperaba allí, vestida impecablemente, aunque eran apenas las 8:30 de la mañana. Elena, Constanza la saludó con un asentimiento. Bienvenida. Gracias, señora. Antes de que conozcas a Matías, necesito que entiendas algunas cosas. Constanza indicó que se sentara. Esta vez Elena lo hizo, en el borde del sofá, con la espalda recta. Matías no va a responderte. No va a hablar. No va a mirarte. Va a actuar como si no existieras. Es importante que lo entiendas para que no te frustres. Lo entiendo. No puedes forzarlo. No puedes exigirle que hable. Los psicólogos han sido claros en eso. Cualquier presión podría empeorarlo. Entonces, ¿qué hago? Estar con él. Hablarle aunque no te responda. Cuidarlo. Mantenerlo cómodo. Y esperar. Constanza apretó las manos sobre su regazo. Ya sé que suena inútil, pero es todo lo que podemos hacer. ¿Puedo preguntarle algo personal, señora? Constanza vaciló. Depende de qué sea. ¿Por qué dejó de hablar? Los doctores deben tener alguna teoría.
El silencio que siguió fue denso. Constanza miró hacia la ventana con expresión lejana. Los psicólogos dicen que es un trauma acumulativo. El accidente que lo dejó en silla de ruedas. El rechazo que sintió después. Las miradas de lástima de la gente. La sobreprotección nuestra. Todo se fue acumulando hasta que un día, simplemente cerró la boca y decidió no abrirla más. ¿Rechazo? Elena se inclinó hacia adelante. ¿Quién lo rechazó? Constanza la miró con ojos que brillaban de dolor contenido. Todos, su padre primero. Rodrigo no soporta la culpa de haber causado el accidente. Así que se alejó. Trabaja todo el día, llega tarde. Apenas ve a Matías. Sus amigos de la escuela desaparecieron después del accidente. Ya no podía jugar fútbol con ellos. Ya no podía correr. Así que lo dejaron atrás. Su voz se quebró. ¿Y yo? Dios, yo también lo rechacé, tal vez no intencionalmente, pero lo sobreprotegí tanto que lo asfixié. Le quité toda autonomía, toda dignidad. Lo convertí en un inválido en más formas de las que su cuerpo ya lo era. Elena sintió algo retorcerse en su pecho. Compasión, sí, pero también comprensión. Por eso se dejó caer al agua ese día, ¿verdad? Constanza la miró, sorprendida. Yo lo vi. La forma en que se inclinó. No fue accidental. Él quería desaparecer. Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Constanza. Tenía 8 años, y ya quería dejar de existir. ¿Qué clase de madre soy que no vi eso? ¿Que no lo protegí de su propio dolor? Elena no tenía respuesta para eso. Solo había un silencio espeso, donde las dos mujeres se miraban a través de un abismo de clase, pero unidas por algo más profundo, el dolor de los hijos. Lo salvaste ese día, dijo Constanza, limpiándose las lágrimas con dedos temblorosos. Literalmente le salvaste la vida, y tal vez puedas hacerlo de nuevo. De una forma diferente. Voy a intentarlo. Eso es todo lo que puedo pedir. Constanza se levantó. Ven, te llevaré con él. Caminaron por el pasillo del segundo piso. Los pasos de Constanza repiqueteaban sobre el suelo de madera. Los de Elena eran más suaves, más cautelosos. Se detuvieron frente a una puerta de roble macizo con manijas de bronce. Él está ahí dentro, dijo Constanza. Pasa la mayor parte del tiempo en su habitación. Le gusta mirar por la ventana. ¿Puedo entrar sola? Constanza vaciló. ¿Estás segura? Sí. Creo que será más fácil para él si no está usted presente. Constanza asintió lentamente. Está bien. Pero si necesitas algo, toca la campanilla que está junto a su cama. Alguien vendrá. Gracias, señora. Constanza se fue por el pasillo, sus tacones haciendo eco. Elena se quedó frente a la puerta, respiró hondo 3 veces. Sentía mariposas en el estómago, ese nerviosismo que viene antes de algo importante. Giró el pomo. La puerta se abrió silenciosamente. Y allí estaba. Matías Valdivieso, ahora con 11 años, sentado en su silla de ruedas, junto a la ventana, exactamente como Constanza había dicho. La habitación estaba en penumbra, las cortinas de terciopelo azul oscuro, casi cerradas. Solo una rendija de luz gris entraba por la ventana. Elena cerró la puerta tras de sí con suavidad. Sus ojos se ajustaron a la penumbra. Podía ver la habitación ahora con más detalle. Era enorme. Paredes decoradas con papel tapiz caro. Muebles de madera oscura que probablemente eran antigüedades. Una cama con dosel. Estanterías repletas de libros. Juguetes ordenados que parecían nunca haber sido tocados. Y en medio de toda esa opulencia, un niño pequeño sentado en una silla de ruedas, mirando por la ventana, como si esperara que algo, cualquier cosa, viniera a salvarlo. Elena avanzó despacio. El piso de madera no crujió. Sus pasos eran silenciosos sobre la alfombra persa. Se detuvo a 1 metro de la silla, sin invadir el espacio del niño. Hola, Matías. Ninguna respuesta, ni siquiera un parpadeo. Me llamo Elena. Tu mamá me contrató para cuidarte, para hacerte compañía. El niño seguía mirando por la ventana. Elena podía ver su perfil ahora con más claridad. Había crecido en estos 3 años. Su rostro había perdido la redondez de la infancia temprana, mostrando los huesos de la estructura que sería su cara de adulto. Pero seguía siendo hermoso de esa forma frágil, quebrada. Sé que probablemente no quieres que esté aquí. Continuó Elena con voz suave. Sé que has tenido muchas niñeras, y que todas te han decepcionado. No te culpo si no confías en mí. Nada. Elena miró hacia donde miraba Matías. A través de la rendija de las cortinas, podía ver el jardín. Los jardineros trabajaban entre los rosales. Todo tan perfecto, tan controlado, tan falso. ¿Sabes qué? Elena se sentó en el borde de la cama, manteniendo distancia.
Yo también me siento atrapada a veces, no en una silla de ruedas, pero atrapada de otras formas, atrapada por la pobreza, atrapada por las decisiones que otros toman por mí, atrapada en una vida que no elegí, pero que tengo que vivir de todas formas. Un cambio sutil en la postura de Matías, casi imperceptible, pero Elena lo notó. Y a veces quisiera simplemente dejar de luchar, dejar de intentar, porque es agotador, ¿sabes? Es agotador seguir levantándose día tras día cuando el mundo sigue empujándote hacia abajo. El silencio que llenó la habitación era diferente ahora, menos hostil. Como si Matías estuviera escuchando aunque pretendiera no hacerlo. Pero luego pienso en mi hija, en Rocío. Ella tiene 11 años como tú, y ella depende de mí. Así que me levanto, una vez más, otra vez, siempre otra vez. Elena dejó que el silencio se asentara. No esperaba respuesta, no la necesitaba. Solo necesitaba que Matías supiera que ella entendía. Se levantó despacio. Voy a estar aquí si necesitas algo, Matías. Cualquier cosa. Y no voy a presionarte para que hables o para que me mires. Puedes seguir con tu silencio todo el tiempo que necesites. Yo voy a estar aquí de todas formas. Caminó hacia la puerta. Su mano ya estaba en el pomo cuando lo escuchó. Un susurro tan bajo que casi lo confundió con el viento. Espera. Elena se congeló. El corazón se le detuvo y luego se disparó. Se giró despacio, muy despacio, con miedo de que cualquier movimiento brusco rompiera el momento. Matías había girado la cabeza. Por primera vez en 2 años, alguien dijo, la miraba directamente. Sus ojos verdes, esos ojos que todos juraban que estaban muertos, brillaban con una intensidad que cortaba el aire. Matías. Elena susurró su nombre como una oración. El niño la miraba con una expresión que Elena no podía descifrar. Había reconocimiento allí, pero también confusión, miedo, esperanza. Y entonces abrió la boca y dijo las palabras que lo cambiarían todo. Te conozco. Elena sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Qué? Te conozco, repitió Matías, su voz temblando como una cuerda de violín demasiado tensa. Tú eres la señora del parque. Y todo volvió, el Parque San Antonio, el agua fría, el niño tosiendo entre sus brazos, la conexión que había sentido. Todo volvió en una ráfaga que le robó el aire. Dios mío, Elena caminó de vuelta hacia él, arrodillándose frente a la silla. ¿Me recuerdas? Nunca te olvidé. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Matías. Tú me salvaste. Y luego mamá me alejó y yo no pude darte las gracias. No pude decirte que... Su voz se quebró. Los sollozos lo sacudieron entero. Elena lo abrazó sin pensarlo. Está bien, estoy aquí. Tú fuiste la única. Matías lloraba contra su hombro, sus manos pequeñas aferrándose al uniforme de Elena, la única que corrió hacia mí. Todos los demás, todos se alejaron después del accidente. Mis amigos, mi papá, todos me miraban como si fuera roto, pero tú me miraste como si fuera una persona. Es que eres una persona, mi amor. Eres una persona hermosa, valiosa, importante. No me siento así, me siento invisible, como un fantasma en mi propia casa. Pues yo te veo perfectamente. Matías lloró más fuerte. Eran los sollozos de 2 años contenidos, de dolor guardado, de palabras que nunca pudo decir. Elena lo mecía suavemente, acariciándole el cabello, susurrándole palabras de consuelo, que su propia madre le había susurrado hace décadas. No supo cuánto tiempo pasó así. Podrían haber sido minutos u horas. El tiempo se había detenido en esa habitación con penumbra, donde un niño finalmente se permitía sentir. Eventualmente los sollozos se calmaron. Matías se apartó despacio, limpiándose la cara con las mangas de su camisa. Tenía los ojos rojos, hinchados, pero había algo diferente en ellos, una chispa que no había estado allí antes. ¿De verdad te vas a quedar?, preguntó con voz pequeña. ¿De verdad? ¿No te vas a ir como las otras? No me voy a ir. ¿Lo prometes? Te lo prometo. Matías asintió lentamente. Miró hacia la puerta y de vuelta a Elena. Mamá va a entrar pronto. Cuando me escuchó llorar, como si lo hubiera invocado con sus palabras, la puerta se abrió de golpe. Constanza entró como una tormenta. Sus ojos fueron directo a su hijo, evaluando, buscando señales de daño. Vio las lágrimas en su rostro, y algo salvaje cruzó por sus ojos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué le hizo? Y así Elena estaba de vuelta en el pasillo, sentada en el suelo, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Tú eres la señora del parque, la que me salvó. Las palabras resonaban en su cabeza. Matías la había reconocido.
Después de 3 años, después de 730 días de silencio, la había reconocido. Elena escuchó voces ahogadas del otro lado de la puerta. La voz de Constanza, suave ahora, hablándole a su hijo. Ninguna respuesta de Matías. El silencio había vuelto a caer sobre él como una manta. La puerta se abrió. Elena se puso de pie rápidamente. Constanza salió cerrando la puerta tras de sí con cuidado. Su rostro era una máscara de emociones contradictorias. ¿Qué pasó ahí dentro?, preguntó Constanza con voz tensa. Él habló, señora. Me reconoció del parque. Dijo que... ¿Qué más dijo? Elena vaciló. Había algo en los ojos de Constanza. Miedo, sí. Pero también algo más. ¿Celos? ¿Dolor? Dijo que yo fui la única que corrió hacia él. Que todos los demás se alejaron después del accidente. Constanza cerró los ojos como si las palabras fueran puñales. ¿Dijo eso? Sí, señora. ¿Algo más? Dijo que se siente invisible, como un fantasma en su propia casa. El silencio que siguió fue denso, cargado. Constanza se apoyó contra la pared, llevándose una mano temblorosa a la boca. Parecía como si estuviera a punto de derrumbarse. Dios mío, susurró. Dios mío, mi pobre niño. Elena no sabía qué hacer. ¿Abrazarla? ¿Consolarla? ¿Dejarla sola? Constanza era su empleadora. Pero también era una madre destrozada. Las líneas se difuminaban. Señora, ¿qué más le dijiste? Constanza levantó la vista, los ojos rojos, para que hablara. ¿Qué hiciste? Nada especial. Solo le hablé. Le dije que entendía cómo se sentía. Que yo también me sentía atrapada a veces. ¿Le hablaste de ti? Un poco. Constanza se rió sin humor. 14 niñeras. 14 mujeres entrenadas, con experiencia, con títulos, y ninguna logró que dijera una sola palabra. Pero tú llegas, y en media hora... No fue media hora, señora, fueron 3 años. Constanza la miró confundida. Él me recordó de hace 3 años. Del parque. Esa conexión se estableció entonces. Yo solo estuve en el lugar correcto en el momento correcto. 2 veces. Constanza estudió a Elena con nueva intensidad. No eres quien pensé que eras. ¿Quién pensó que era? Solo otra empleada doméstica desesperada por dinero. Soy una empleada doméstica desesperada por dinero, dijo Elena sin emoción. Pero también soy una madre, y una persona que entiende el dolor. Constanza asintió lentamente. Se enderezó, recomponiendo su máscara de control, aunque sus ojos seguían rojos. Quédate con él. Intenta que vuelva a hablar. Si lo logras, su voz se quebró. Si lo logras, te daré lo que sea. Lo que pidas. No quiero nada excepto ayudarlo. Todo el mundo quiere algo, Elena. Entonces tal vez no soy todo el mundo. Las dos mujeres se miraron. En ese pasillo, bajo la luz fría de la mañana gris que entraba por las ventanas, se estableció algo entre ellas. No era amistad. No era confianza completa. Pero era un entendimiento. Vuelve con él, dijo Constanza finalmente. Y Elena, gracias. Elena asintió. Esperó a que Constanza se fuera antes de volver a abrir la puerta de la habitación de Matías. El niño estaba de nuevo mirando por la ventana, como si nada hubiera pasado, como si los últimos minutos hubieran sido un sueño. Pero Elena sabía que no era un sueño. Y sabía que algo fundamental había cambiado. Se acercó despacio. Esta vez, no se sentó en la cama. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, donde Matías podía verla, si quería, pero no se sentía presionado a hacerlo. Tu mamá estaba preocupada, dijo Elena con voz suave. Matías no respondió. Pero sus hombros se tensaron ligeramente. Ella te ama mucho, sabes, a su manera. Sé que no siempre lo demuestra bien. Pero te ama. El silencio se alargó. Elena no lo llenó. Había aprendido que a veces el silencio era más importante que las palabras. Tengo hambre, dijo Matías de repente, su voz pequeña. Elena sintió una oleada de alegría. ¿Quieres que te traiga algo? ¿Puedes hacer arroz con leche? ¿Arroz con leche? Mi abuela lo hacía. Antes de morir. Hace 4 años. Era mi comida favorita. Matías finalmente la miró. Pero nadie aquí sabe hacerlo como ella lo hacía. Yo puedo intentarlo. ¿De verdad? De verdad. Por primera vez, Matías sonrió. Era una sonrisa pequeña, tímida, rota. Pero era una sonrisa. Elena se puso de pie. Vuelvo en un rato. ¿Prometes que vuelves? Te lo prometo. Bajó a la cocina con el corazón aún latiendo rápido. Amelia estaba allí, preparando verduras para el almuerzo. Levantó la vista sorprendida cuando Elena entró. ¿Necesitas algo? ¿Tienes arroz, leche, canela? Sí, pero... Necesito hacer arroz con leche. ¿Para Matías?
Amelia la miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿El niño te pidió comida? Sí. Dios mío, Amelia se persignó. En 2 años no ha pedido nada, apenas come lo que le ponen delante. Bueno, ahora está pidiendo arroz con leche. Amelia empezó a sacar los ingredientes con manos temblorosas. Yo te ayudo. Tienes que hacerlo perfecto. Si el niño finalmente está pidiendo algo. Trabajaron juntas en un silencio cómodo. Elena cocinaba el arroz despacio, agregando la leche poco a poco, revolviendo constantemente. Le puso canela y un toque de vainilla, tal como su propia abuela le había enseñado hace décadas. El olor llenó la cocina. Dulce, reconfortante, cargado de memoria. Huele como antes, dijo una voz desde la puerta. Elena se giró. Constanza estaba allí, inhalando el aroma con los ojos cerrados. Mi suegra hacía arroz con leche, continuó Constanza con voz suave. Todos los domingos. Matías lo amaba. Después de que ella murió, nadie volvió a hacerlo. Contraté a un chef privado que intentó replicar la receta, pero nunca supo igual. Las recetas de las abuelas son imposibles de replicar, dijo Elena, revolviendo la olla. Porque no es solo los ingredientes, es el amor con que se hace. Constanza abrió los ojos. ¿Crees en esas cosas? ¿En que el amor cambia la comida? Sé que lo hace. Constanza se acercó, mirando dentro de la olla. Mi suegra me odiaba, ¿sabes? Decía que yo no era suficiente para su hijo, que venía de dinero nuevo, no de alcurnia, que era una arribista. Se rió sin humor. Tal vez tenía razón. ¿Por qué me cuenta esto? No lo sé. Constanza se recostó contra el mostrador. Supongo que porque has logrado en 1 hora lo que nadie logró en 2 años. Y eso me hace sentir inadecuada, como madre, como persona. No es una competencia, señora. No. Constanza la miró con ojos brillantes de lágrimas contenidas. Entonces, ¿por qué mi hijo habló contigo y no conmigo? Elena apagó el fuego. Dejó que el arroz con leche se enfriara un poco mientras elegía sus palabras con cuidado. Porque yo no cargo el peso de ser su madre. Yo no cargo la culpa del accidente, ni la presión de arreglarlo. Soy una extraña que no espera nada de él. A veces eso es más fácil. Constanza se limpió una lágrima que se le había escapado. ¡Qué ironía! Pago por cuidados que no puedo darle yo misma. Eso no significa que no lo ame. ¿No? No. Significa que es lo suficientemente inteligente para reconocer que necesita ayuda. Constanza la miró largamente. Eres sabia para ser una empleada doméstica. Soy sabia porque soy una empleada doméstica, corrigió Elena. La vida te enseña sabiduría cuando no tienes más opciones. Sirvió el arroz con leche en un tazón de porcelana fina. Lo decoró con un poco de canela encima como su abuela le había enseñado. Le puso una cuchara de plata al lado. Voy a llevárselo. Elena. Constanza la detuvo cuando estaba saliendo de la cocina. Gracias, no solo por el arroz, por todo. Elena asintió y subió las escaleras. Matías seguía junto a la ventana, pero cuando Elena entró con el tazón, giró la cabeza inmediatamente. Sus ojos se iluminaron. Huele como el de mi abuela. Espero que sepa igual. Elena acercó una mesita junto a su silla y dejó el tazón allí. Ten cuidado, todavía está caliente. Matías tomó la cuchara con manos que temblaban ligeramente. Sopló sobre el arroz con leche antes de llevarse una cucharada a la boca. Cerró los ojos, saboreando. Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. Sabe exactamente igual. Elena sonrió. Me alegro. Como mi abuela también me enseñó, hace mucho tiempo. Matías comió despacio, saboreando cada cucharada. Elena se sentó de nuevo en el suelo, observándolo sin presionarlo. Era hermoso verlo comer. Algo tan simple, tan humano. Elena, dijo Matías después de terminar la mitad del tazón. ¿Sí? ¿Por qué viniste aquí, a esta casa? Porque necesitaba el trabajo. Pero pudiste buscar trabajo en otro lado. ¿Por qué aquí específicamente? Era una pregunta inteligente, demasiado inteligente. Elena consideró mentir, dar una respuesta simple, pero algo en los ojos de Matías le pedía honestidad. Porque cuando vi el anuncio de tu mamá y reconocí el apellido Valdivieso, una parte de mí se preguntó si serías tú, el niño del parque. ¿Y querías verme? Sí, no sé por qué, solo quería saber si estabas bien. No estoy bien. Las palabras salieron planas, sin emoción. Llevo 2 años sin estar bien. Lo sé. ¿De verdad lo sabes? Mi esposo murió hace 7 años. En un accidente en una construcción. Me tomó 3 años volver a sentir algo. Así que sí, creo que sé un poco. Matías la miró con nueva intensidad. ¿Todavía lo extrañas? Todos los días. ¿Y cómo
¿Cómo sigues adelante? Por mi hija, porque ella me necesita, y porque eventualmente te das cuenta de que honras más a los que perdiste viviendo bien que muriendo con ellos. Matías procesó esas palabras en silencio. Volvió a su arroz con leche, terminándolo despacio. Elena dijo después de dejar la cuchara. ¿Puedo contarte un secreto? Claro. Ese día en el parque, cuando me caí al agua, no fue un accidente. Elena sintió que se le helaba la sangre aunque ya lo había sospechado. ¿Qué quieres decir? Me dejé caer a propósito. Quería que todo terminara. Matías tenía 8 años y ya estaba cansado de vivir. ¿No es patético? No, es triste. Pero no es patético. Todos actuaban como si yo fuera de cristal. Como si fuera a romperme si me hablaban normal. Mis amigos dejaron de venir. Mi papá no podía ni mirarme sin sentirse culpable. Mi mamá me asfixiaba con su preocupación. Y yo solo quería desaparecer. Pero no lo hiciste. No, porque apareciste tú. Matías la miró con ojos brillantes. Te lanzaste al agua sin pensarlo, como si yo valiera la pena salvar. Como si yo importara. Es que sí importas. No lo sentía así. Hasta ese momento. Elena sintió lágrimas rodando por sus propias mejillas. Y después de que te salvé, ¿por qué dejaste de hablar? Matías miró hacia la ventana. Porque cuando mi mamá me alejó de ti ese día, me di cuenta de que nunca te volvería a ver. Y tú eras la única persona que me había visto realmente, como persona, no como el niño inválido, no como la carga culpable, solo como Matías. Su voz se quebró. Y perderte a ti, perder esa conexión, fue demasiado. Así que me encerré. Decidí que si el mundo no quería escucharme realmente, entonces yo no hablaría. Pero me estás hablando ahora. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué volviste? Matías la miró con una intensidad que cortaba. No te vayas de nuevo. Por favor, no soportaría perderte otra vez. Elena se levantó del suelo y se arrodilló frente a su silla. Tomó sus manos entre las suyas. Te prometo que no me voy a ir. Voy a estar aquí, todos los días, todo el tiempo que me necesites. Incluso cuando sea difícil, especialmente cuando sea difícil. Matías se inclinó hacia adelante y abrazó a Elena con una fuerza sorprendente. Ella lo abrazó de vuelta, meciendo despacio, sintiendo cómo el cuerpo pequeño del niño temblaba contra el suyo. Gracias, susurró Matías contra su hombro. Gracias por salvarme. 2 veces. No me las des. Es lo que se hace. Nos salvamos unos a otros. Se quedaron así, mientras la luz gris de la mañana se convertía en luz dorada de la tarde. Mientras el mundo afuera seguía girando sin darse cuenta de que algo fundamental había cambiado en esa habitación. Cuando finalmente se separaron, Matías se limpió las lágrimas y miró a Elena con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Puedo pedirte algo más? Lo que quieras. Puedes leerme, como mi abuela solía hacer. Elena sintió el corazón expandirse en su pecho. ¿Qué quieres que te lea? Matías señaló la estantería. Cualquier cosa. Solo quiero escuchar tu voz. Elena fue a la estantería y eligió un libro al azar. Resultó ser El Principito. Perfecto. Se sentó en una silla cerca de la ventana y comenzó a leer. Cuando yo tenía 6 años, vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre el bosque virgen que se llamaba Historias vividas. Su voz llenó la habitación. Suave, calmada, cargada de cariño. Matías cerró los ojos, escuchando. Una sonrisa pequeña curvaba sus labios. Afuera el sol finalmente rompió a través de las nubes grises. Los rayos dorados entraron por la ventana, iluminando la habitación que había estado en penumbra durante 2 años. Y en ese momento Elena supo con absoluta certeza que su vida acababa de cambiar para siempre, que este niño, este hermoso niño roto, se había convertido en algo más que un trabajo. Se había convertido en una misión, en un propósito. Y que ella, Elena Mendoza, mujer de 53 años, con una vida de injusticias a sus espaldas, finalmente había encontrado la razón por la que había tenido que sobrevivir a todo. Para llegar hasta aquí. Para este momento. Para este niño que necesitaba ser salvado. Y para la batalla que estaba por comenzar, porque aunque Elena todavía no lo sabía, Constanza tampoco lo sabía, y Matías apenas lo sospechaba, esta historia estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba comenzando. Y las verdades que saldrían a la luz en los próximos días, sacudirían los cimientos de la mansión Valdivieso, hasta hacerlos temblar. Pero por ahora, en este momento perfecto de luz dorada y palabras leídas en voz alta, había paz. Una paz frágil. Una paz hermosa. Una paz que no duraría. Continuará.